Muy buenos días a todos, bienvenidos a este tercer número de Diálogos Artísticos. Elsa Luis, bienvenue, Michel, bienvenue. Como lo saben, cada semana la Alianza Francesa les propone un diálogo entre un artista francófono, un francesa, y un representante de una entidad artística, un curador, un director de museo, de galería, que han colaborado también en un tema común. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Elsa Louise Manceau, quien es una artista francesa. La habíamos invitado el año pasado, creo, en el Museo de Arte Contemporáneo para presentar un performance y su revista Caniche. Fue un éxito y estamos muy contentos poder contar con tu presencia el día de hoy. Y Gracias. también tenemos el placer de contar con la presencia de Michel Bensubet, un curador quien vive también en México. Es por eso que tenemos dos invitados franceses, pero quienes van a hablar español el día de hoy para dialogar, para presentar sus proyectos en comunes. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les dejo la palabra por este nuevo diálogo y de nuevo gracias por haber aceptado este diálogo. Muchas gracias. Gracias, Ian. Gracias, Ian. ¿Empezas tú o quiere que empezó? Bueno. No, empiezas tú. Okay. Bueno, con Elsa nos conocemos, no sé, desde hace cuántos años, muchos creo, quizás 8. 10, quizás 8, sí. 8 de tus 20. 8 de mis 20 años en México y últimamente tuvimos que colaborar de manera muy seguida durante casi 2 años. Ahorita hace 2 años, va a ser 2 años en septiembre próximo, en el marco del programa BBVA Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México. Es un programa que desarrolló este banco con este museo empezaron hace 12 años y tuvimos chance de colaborar en el marco de la 6ª edición de este programa, que es un programa que empieza con una convocatoria dirigida a artistas mexicanos o artistas extranjeros con un tiempo mínimo de 4 años en el país. Y contestan muchísimos artistas y después de varios filtros y después de la sentencia de un jurado, en este caso estábamos 5, salen como 10 artistas que tuve el chance de seguir durante 2 años hasta la inauguración de la exposición que generó estos 10 trabajos. Inauguración que tuvo lugar el 1 de febrero de este año en el Museo Carrillo Gil y que por razones que todos conocemos ahorita, la exposición no fue a la vista muchos meses, hasta mitad de marzo, y esperamos reabrirla cuando Limba tiene derecho de abrir. Entonces, sin visita posible al museo, les compartimos unas vistas del trabajo que realizó Elsa y que presentamos entonces en el tercer piso del Museo Carrillo Gil. La pieza tiene un título genérico que se llama La manada del rebaño. La manada del rebaño. La meute du troupeau. Entonces, ahí es muy interesante el camino de Elsa, porque empezó con un tipo de neologismo, pero más que neologismo, a mí me gustaría enfatizar su gran deseo de trabajar con una técnica antigua de pintura que se llama el fresco. Y después tuvo que afrontar un reto grande que es de producir fresco portátiles, fresco que se pueden exportar y viajar, porque en la exposición del programa
tiene normalmente, esperamos, después viaja en la República. Y de hecho la primera sede después de México tendría que ser el Museo de la Ciudad de Querétaro. Entonces podría averiguar, esperamos que podrían averiguar todo lo que estamos practicando ahorita. Entonces, si quieres empezar hablando de tu deseo de trabajar con el fresco. Sí, fue un poco porque en esta convocatoria para el programa BBVA MACG, ahí hay que aplicar, ¿no? Y en esta aplicación desde el principio que propuse una instalación al fresco, sin saber todavía qué formatos iba a tener, pero parte del proyecto era un aprendizaje y usar una gran parte de la beca en realidad para encontrar un maestro, porque la verdad al principio no sabía nada de esta técnica y el reto era encontrar a alguien quien me podría enseñar. Y la idea era aprender un poco los trucos, cosas básicas, y para luego poder desaprenderlas y a partir de entender el soporte, también cómo experimentar con ello, cómo buscar otros soportes, cómo pensar el fresco más allá de un mural, y también por su carácter escultórico. Sabía que también, bueno, ahí es como algo muy nerd de pintor, pero había algo que me fascinaba, que era la técnica del fresco, digamos que a la diferencia de una tela donde vamos a aplicar un óleo, un acrílico, o sea, tenemos muy claramente una superficie y un material encima, pero en el fresco soporte, superficie y material se fusionan y se vuelven uno. Es decir, como la pintura es la pared, no se puede deshacer de ello. Y eso me parecía muy interesante y al trabajar también sobre superficies que son muy escultóricas, porque la mezcla es casi como una especie de cemento, digamos, era entrar en un campo de la pintura que también iba a ser muy escultórico. Entonces, sentí que también de repente pensar más la presentación hacia como un camino hacia la instalación me parecía muy interesante. Y el hecho de que se podía tomar casi 2 años para trabajar en el proyecto, también pensarlo en largo plazo, desarrollar, tener el tiempo de experimentar, de probar cosas, editar, era como una atracción y me dio mucho gusto entrar al proyecto y trabajar con Michelle en ello. La idea del neologismo fue como un punto de partida. No es el primer proyecto donde uso un neologismo como punto de partida, es decir, inventar una palabra o el camino, digamos, el proceso de inventar una palabra. Y no es solo inventarla como porque es chistosa, sino también la idea de que al inventar una palabra, eso permite un camino donde se puede pensar una nueva imagen, o la idea de que algo no tiene que ser inmediatamente definido, o que podemos mirar algo sin nombrar. Por ejemplo, la instalación, en las imágenes pueden ver que se compone de varios cuadros contra la pared y están rodeados de ciertos objetos que son pintura al fresco sobre zacate, que fue parte de uno de los descubrimientos, otra vez los experimentos, y no se pueden realmente definir como formas vegetales o animales o minerales o hasta bacteriológicas, pero solo podemos sentir que rodean y son casi como una especie de plaga alrededor de las figuras de los cuadros. Y entonces me interesó, el neologismo en sí, hay que decirlo, era anonimalidad,
que era mezclar como el concepto de lo anónimo con la animalidad. Suena como, pero dentro de ello pues había como muchas preguntas como de cómo se podría definir, y empezó un poquito por ahí. ¿Me sigo o quieres? No, a mí lo que me interesó una parte más técnica, ¿cómo te vino la idea de utilizar los zacates? Antes, todas las partes planas, tú te dirigiste bastante rápidamente sobre un tipo de aglomeró, porque al final un de tu lucha era de encontrar materiales que pesan menos que un muro de concreto. Sí, Entonces, también. realmente el reto de transportable de las cosas era como un de los retos a cumplir, ¿no? Con estas Sí, piezas. sí, es verdad, había también esta parte que de repente había que pensar en la técnica como y también algo práctico, porque los cuadros que vemos en las imágenes no se ve, pero en realidad cada cuadro pesa como 80 kilos y cada zacate pesa alrededor de 400 gramos. Entonces sí, es una gran diferencia, a pesar de que son muy frágiles. Pero sí, cuando supe que para hacer fresco la base que se necesita es fibra natural, hay que empezar con un aglomerado de madera, al menos en el fresco que yo hago. Sé que hay gente que se aventura con frescos sobre tabla roca, por ejemplo, pero tengo dudas acerca en términos del tiempo, en términos de conservación, qué tanto tiempo ese tipo de fresco podrá resistir. Entonces, irme hacia lo clásico y lo que me recomendaba mi maestro, en el cual le tenía mucha confianza cuanto a su experiencia y su saber. Entonces, ahí es donde empecé a buscar como qué elementos de fibra natural puede haber. Entonces empecé a buscar y también hay muchas más, como el enequén podría ser, pero tenía otra parte, digamos, condición que tenía que tener, es que tenía que ser a la vez firme, porque hasta se podría usar cabello de ser humano, es como una fibra natural, pero son cosas que se mueven, y si se mueven se craquelan y se rompen. Entonces era como encontrar el objeto que a la vez tiene esa firmeza, esa ligereza, que cumple, que se puede a la vez humidificar, porque la base se tiene que hacer húmeda, no mojada, pero húmeda. Entonces, de repente el zacate fue como una especie de eureka y lo probé sin pensar que realmente eso me podría llevar a algo, pero es el principio de la experimentación. Y me recuerdo hacer un par y todavía no estar totalmente convencida, pero poco a poco entendí que para estar convencida había que hacer muchos para que se vuelva algo, como que uno solo no podía funcionar, no quería hacer algo que sea cositas pequeñas, pero también sí, como considerar que... Entonces es un proceso que empezamos a practicar en octubre de 2018. Y me acuerdo que al inicio, si tú, en paralelo a tu búsqueda de solución técnicas, tú empezabas a desarrollar como todo, tú llegabas a dibujar y alrededor del neologismo, a buscar temas, formas, animales, salía de animales de representación bastante fiel, figurativa de animales, que empezabas a llevar a un lado más anónimo, más abstracto, guardando la forma de un animal, pero poco a poco quitándole todo particularidades, todo como elementos para hacerlo reconocible. Pero tú te enfocabas sobre las soluciones técnicas y una vez que lograste, que encontraste los materiales adecuados, el zacate apareció bastante en camino, no tanto al inicio, Sí, pero como casi un año después, ¿no? pues es que había también que contestar la pregunta qué pintar y Sí, y me acuerdo que hay un momento que tuvimos una reunión bastante clave en el proceso, en tu taller,
o tú hesitabas o tenías sobre la mesa o hacer una variedad de tema, de figura, o enfocarte sobre una figura y declinarla y desarrollarla con varias posturas y varios tonos, toda una gama cromática muy abierta. Y Sí. al final es la segunda solución que escogiste, ¿no? Sí, hay que decir que esta figura, tú lo sabes, pero al principio partió de manera intuitiva acerca del lobo Ujú. y fue una especie de declinación del lobo, o sea, muchos de los seres que vemos representados son como cuadrúpedos en los cuadros, pero al inicio esa idea del lobo, los dibujos preparativos que se hicieron alrededor, o sea, había como dos figuras que aparecían en los dibujos, digamos, previos, que hacía mucho, por un lado, para tratar de entender cromáticamente por dónde iba todo el tema del color en relación al fresco, donde el maestro me decía, para que funcione tienes que usar pocos colores, puedes usar muchos tonos, pero pocos colores. Y entonces, y había por un lado semejanzas al lobo o animales cuadrúpedos que iba abstrayendo y como una serie de plagas o de multitudes por ejemplo, como si fuera una invasión de moscos o de hormigas, pero también de algas o como... Entonces eran como las dos paralelas entre como el potencial animal, que es más el que se genera por ser una multitud, como un poco como las hormigas que tiene que vivir en una especie, como una especie de enjambre, y que a la vez es una entidad al ser muchos, y el otro que era como más el símbolo de algo que en sí puede inspirar dos cosas opuestas en uno, que es la amenaza por un lado o el miedo, y del otro la sensación de protección, como que el lobo tiene como una simbología casi como una especie de oráculo, como un signo que puede traer una noticia o como la imagen de una sabiduría, pero también puede generar una amenaza o como una sensación de incertidumbre. Entonces, era un poco más inspirarme por estos conceptos y buscar imágenes alrededor de los conceptos que pueden generar estas imágenes que estar en la pura representación del Falta mencionar que el título de la expo, entonces, de los 10 artistas en la cual participa Elsa, se llama Parasitage Ruidos Negro. Parasitaje, guardamos la ortografía en francés, parasitaje. Bueno, sí, es algo, el título apareció bastante rápidamente o al principio de 2019, más o menos cuando nos retiramos los 10 en el campo unos 4 días. Y ahí tuvo mucho intercambio. Lo que quería llevar, a dónde quiero ir por allá, es decir, hasta dónde el título o la temática influyó sobre la pieza. No tuvo ninguno, bueno, con la anonimalidad sí entraba bastante, también podía como desarrollar un capítulo del tema, pero yo sé que hay gente después que trabajaron sobre el libro que decían, pero parecía con lo que está pasando ahorita, parecía casi premonitorio su tema o todos los asuntos que usted movieron o convocaron en este proyecto. En tu caso, ¿tuvo una influencia o más un acompañamiento? pero a veces me pregunto casi al revés, como si los proyectos no tuvieron influencia en el título, como Ujú. porque Ah, pues sí, el título me vino un poco de dejarme intoxicar por los temas de los 10, ¿no? Que tenía bastante puente entre ellos, de hecho. sí, y no sé, o sea, me daba gusto sentir que, o sea, ahora solo vemos imágenes de esta pieza, pero dentro de toda la expo, que espero que podrán ver,
hay muchas resonancias y maneras de pensarlo para el parasitaje de formas distintas, que sea a través de los ruidos que hay o como distintas preguntas acerca de la naturaleza o del futuro o sea, son sí, podemos únicamente mencionar que hay el título de la pieza de un otro artista es cómo convertirse en animal en 10 pasos. Sí. Entonces ahí tenía bastante resonancia entre temática de varios, ¿no? Que ese tipo de espejismo que deformaba la imagen del otro, pero que tenía también parte en común, ¿no? O preocupaciones en común. Sí, Porque, y a la vez algunas no eran tan obvias como, por ejemplo, la pieza de Yanier Fabre, que era cómo convertirse en animal. Podíamos ver como un cruce muy claro entre un ajá. interés por el tema del animal o de volverse animal o algo que se vuelve o que está en un estado de mutación. Pero también, por ejemplo, la pieza de Annie Garsalao, que es mucho más acerca del ser ciber, ¿no? Sobre que hizo ese traje donde podíamos recibir frecuencias, como un traje muy ciber, como sobre esa idea de la persona del futuro. A la vez me parecía muy inspirador porque no es totalmente obvio en mi pieza, pero a la vez en esa idea de pensar un signo de anunciación o pensar el oráculo o pensar la llegada de una plaga o de un rebaño o que se está moviendo o migrando en algún lugar, a mí me parecía que se podía también, lo que me inspiraba era también ver referencias como de toda esa información que siempre tenemos sobre las predicciones que puede haber acerca del futuro, sea en formato de fake news o sea como en formato de siempre esa idea de apocalipsis que se viene o que resuena, pero y siempre se debate entre si viene o si ya está. O sea, como que a veces había resonancias que no se ven inmediatamente, pero yo creo que nos inspirábamos unos a los otros muchos sin que sea obvio en las piezas finales a veces. Sí, tenía la parte de anonimato del personaje que evolúa en el video de Rick Plaseca, que está cubierto, hay como 3 trajes diferentes en su pieza, uno que es de tejido de palma, que él realizó con gente en el campo en Jocotipac, en el estado de Oaxaca. Tenía un otro de silicón que corresponde más al personaje citadino en su ficción. Y en medio de los dos hay este traje de corché, digamos, no sé cómo se dice en español, donde se ve todos los músculos. Pero al final es el personaje que evolúa con estos diferentes trajes en su video. Todos estos trajes le garantiza un tipo de anonimato, ¿no? También, y hay también hay un tema con la mutación o con el cuerpo que se está volviendo otro, o el tema de la segunda piel, que a veces estaba pensando como también en ese tema del cuerpo y en mi caso la relación con el fresco, que es una manera de pintar extremadamente física, ¿no? Porque tanto por que llevaba esa contradicción entre ser tan frágil como pesado y era como para mover las piezas, o sea, y a la vez cargarlas, había como, era todo un proceso muy donde acababa muy exhausta de trabajar en esas pinturas y no sé si Y, no se ve, pero hay una cosa muy física nomás en el acto de pintarlos, de prepararlos, de y, estar. y también de concientización o de conciencia del gesto, ¿no? Porque me dijiste una vez que el fresco no te da 2 chances. Es decir, que primero traceo, primera aplicación de color tiene que estar, es el primero y el último, porque Sí, no se retoca. sí, registra absolutamente todo y si se ven detalles como que es posible ver si
uno tiene que ser muy seguro al hacer el trazo porque si no se ve, si citas se va a ver, si tienes una duda en tu trace, y por eso también había que dibujar mucho, cosa que cuando normalmente trabajo en tela, por ejemplo, me llevo con la intuición de empezar el cuadro sin saber exactamente cómo va a acabar, o sea, es importante empezar con una intención, pero en este caso, para estos, era también la primera vez que trabajaba con un boceto previo y muchos bocetos antes de meterme a hacer el cuadro final. Entonces también aportó muchas cosas nuevas en mi forma de trabajar. Digamos que al trabajar fresco hay que respetar toda una serie de protocolos que no necesariamente están con otros soportes. Pero yo creo que eso era también el reto y la parte del proyecto como, o el aprendizaje mismo como proyecto. Sí. Después me vino esta idea o este deseo de invitar como todos artistas, si lo querían, a escribir para la publicación que acompañara la exposición y que está ya imprimida y que debemos tener en el transcurso del verano en México. Tú escribiste un texto bastante preocupante o inquietante en donde enfatizaste mucho todas las amenazas, retomando el tema de las 10 plagas de Egipto y reactivando todo este imaginario de Edad Media o de Antigüedad, pero un tipo de amenaza. Y yo creo que tu texto participe bastante del sentimiento premonitorio que tuvieron algunas personas, en particular la correctora de estilo que trabajó sobre el libro al momento que explotó la pandemia. Ella dijo, ay, cada vez que miro que regreso a trabajar sobre el libro, me da miedo porque yo lo conocía de antes y me parecía que anunciaba, y creo que tu texto participa en gran parte del miedo de la correctora de estilo. No. Sí, sí, es verdad que el texto también, cuando empezó toda casi la pandemia, en algún momento hasta pensé, tendré que seguir escribiéndolo, editándolo, algo tendré que cambiar ahora con lo que está pasando o ya lo está diciendo, porque a mí también me preocupó, ¿no? Me regresó. Um, Porque sí, efectivamente en el texto empieza con una larga enumeración de las 10 plagas de Egipto, que para recordar son como un castigo que Dios inflige a Faraón porque no quiere dejar irse a Moisés, ir en la tierra. Y hace paralelo de este tipo en el texto entre las 10 plagas, escribes, es curioso observar tantas similitudes entre las 10 plagas y algunas visiones actuales sobre el futuro. Las aguas que se convierten en sangre son como los mares sucios por el plástico y la basura nuclear. La muerte de los primogénitos se asemeja a los problemas de infertilidad. La terrible peste sobre el ganado, a la falta de víveres, los episodios de las moscas, las ranas, los piojos y el de las úlceras sirven de metáforas a la transmisión y proliferación de nuevas bacterias, virus, cánceres y partículas. El relato de la lluvia de granizo y fuego resuena con el aumento de los ciclones, los cuales inducen la famosa subida del nivel del mar, la cual dudo nos lleve a alguna tierra prometida. Antes era el baile pidiendo a los dioses por una buena temporada, ahora existen las lluvias artificiales. Y sigue. Sí, aquí hay como... Sí, está muy loco. No lo puse ahí en las imágenes, pero me recuerdo muy bien hacer también esa hoja con las 10 plagas de Egipto por un lado y Sí. todas estas, le fleo, digamos, las plagas contemporáneas
era la pregunta, ¿cuál es la plaga contemporánea? ¿Qué podemos asimilar? Y todo este tema de quiero creer o no en lo que me están diciendo que va a pasar, es decir, tal ciudad va a estar bajo el agua por la subida de las aguas, por decir, o en 2050 ya no va a haber agua en toda esta parte del mundo. Y esa imagen que se nos da acerca de la imagen que va a tener el mundo mientras ya lo estamos viviendo. Y era como, y a la vez ese tema de creencia cuando, bueno, no soy religiosa, no creo, digamos, en eso de la Biblia y casi sería quizá provocativo decir que es una serie de fake news misma, pero yo creo que era ahí como hacer una especie de, sí, de observación entre lo que se creyó, lo que se puede creer y lo que se cree y a la vez quizá el deseo de no creer, porque entonces, porque sí era poner en relación esas referencias tanto bíblicas como místicas como contemporáneas, ¿no? Pero a la vez lo que todo esto conlleva a un imaginario muy grande y nos permite también imaginar quizá otra cosa, no solo lo que se nos da, no solo las imágenes que nos dicen que van a ocurrir o pasar. Entonces, yo creo que ese pie para la imaginación era un poco la oportunidad que tomar ahí, esas imágenes. Pero en contraparte, las posturas de del animal o del anonimato que vemos sobre tus frescos no tiene ninguna como postura o actitud amenazadora, es más bien más bien tranquilizadora su postura. Lo sentimos quieto y no tan asustado por los tiempos que Pues vivimos. es muy sutil, o sea, yo sentí que, por ejemplo, en la instalación, bueno, en la principal, porque en realidad también se van por todo el espacio de la exposición, porque el parasitage y ese concepto de parasitage en tu curaduría era también Sí, los sí. artistas que se parasitan entre sí, pero en la principal, digamos, donde vemos una especie de manada o rebaño, es la pregunta un poco que está alrededor de una escultura que está en medio del espacio y no sabemos si están, para mí cuando veo esa imagen es que no sabemos si están por atacar a este ser o si este ser es parte de su manada o de su rebaño. Quizá es justo el momento previo a una cacería. Quizá es justo el momento donde todo está paralizado y va a empezar el course-poursuite, ¿no? Como, y a la vez lo rodean y no tiene lugar donde ir. Entonces es casi como un momento de ponerle freeze a esta escultura donde quizá algo está a punto de ocurrir y no sabemos si es una amenaza para este ser de la escultura o no. Y en términos de color, ¿rechazas colores de tu paleta o deja entrar todos los tonos que se presentan? Porque parece es muy abierta tu paleta. Y como... Sí, pues es que cada oportunidad de hacer un fresco, como toma un día entero para hacer una de estas, o sea, cada oportunidad es buena para probar cómo van a funcionar los pigmentos, los colores. Había ciertos colores que no podía usar porque en realidad hay ciertos colores que no se pueden usar en el fresco por razones que luego se pueden caer o no van a entrar, no se pueden usar colores sintéticos como los fluorescentes, por ejemplo. Y se supone luego que hay historias de que no se puede mezclar el mineral con el óxido, que no sé qué. Entonces, pero cada oportunidad para pintar era una manera de entender como un poco la mezcla de este color con este y y también entender esto de
dentro de un solo color hay muchos tonos, o sea, puedo escoger un verde, pero dentro de este mismo verde tengo 10 verdes. Entonces, yo creo que pues también el tema del color ahí fue una exploración y cosas que he estado trabajando recientemente, que viste unas imágenes. Ahí poco a poco estoy introduciendo más esa idea de código, entre comillas, como ciertas paletas donde sentimos que hay un sistema también más a través de los colores. En esta instalación es una explosión de color porque era una oportunidad que tomar para hacer el fresco y trabajarlo, ¿no? Sí, entender sus combinaciones. Y también había otra parte que era... hay ciertos colores o paletas de colores que se refieren a ciertas épocas y a la vez cómo romper eso. Entonces, por ejemplo, hay uno que tiene el que está solo, por ejemplo, tiene una paleta que me remite, al menos a mí, a una época más moderna, a la pintura moderna. Tiene otro que para mí me remite más a la pintura medieval. Por ejemplo. Tiene otro que podría decir son más colores de hoy, entre comillas. Entonces, cómo usar un medio que también es muy antiguo y mezclarlo con esa frescura, digamos. Sí, me acuerdo que un momento tú tenías esta duda, ¿no? Tú decías, pero de convocar esta técnica tan antigua, no va a ser demasiado antiguo mi trabajo. Como tu obsesión o tu preocupación era de conectarlo con la época actual. Sí. Sí, me acuerdo de Sí, en las fase de primeras dudas. pruebas fue difícil, hacía algo y parecía, no, eso parece como de los 50, Sí. y a la vez era muy interesante porque hay como un imaginario ahí que nos puede transportar a otra época, o a veces el hecho también de ver que son estos seres, podemos pensar en Lascaux, ¿no? Y en las grutas y los animales ahí que también son frescos, ¿no? Entonces, o son como estelas de, no sé, encontradas en el oráculo de Delfos. Entonces, como a la vez trabajar este vaivén entre que nos puede hacer viajar en el tiempo solo por el color, el material, y también cómo sentirse aquí en esa época contemporánea y sentir este clash entre las épocas, ¿no? Y me parece muy interesante que algo como el color puede tener el poder de hacer esto, ¿no? Totalmente, sí. Uh-huh. Pero con Sí. esta foto vemos todo el placer o como todo el placer que tú tomas a asociar colores entre ellas, experimentar acercamiento de tonos. También mucha armonía, ¿no? Este Sí, es súper armonioso, sí. pero extrañamente es también, creo, de los últimos. Y yo creo que hay también eso de ya agarrar cada vez más confianza, ¿no? Al hacerlo, porque el primero o sea, funcionó bien, pero sí era como, también llevas un año esperando este momento, ¿no? Como ya voy a ser como fresco grande y es como, Sí. wow, no hay, tampoco hay derecho al error no es que hay errores, sino que son accidentes felices. Porque por dar idea a los que nos escuchan, el tamaño, los grandes hace como un 60 por unos 10 o algo así. 1,60 por 1,20 Uh-huh. y los pequeños son tipo 80 por 60, algo así. Yo personalmente soy muy emocionado y ojalá el futuro nos permite. Soy muy emocionado de llevar tu pieza en un convento de capuchina del siglo XVIII. Ahí creo que una pieza contemporánea, utilizando esta técnica antigua del fresco en un sitio como un convento bastante antiguo, como es el Museo de la Ciudad de Querétaro. Yo quiero verlo allá para ver cómo, Sí, sí, yo si la también. antigüedad del sitio jala tu pieza en el pasado
o si a contrario tu pieza da un golpe y nos da a mirar el convento de manera diferente, no sé, pero sí Pues me gusta. estaría muy interesante y ojalá tendremos también la oportunidad de ir o ver el espacio y porque también es una pieza que se puede adaptar a cada Sí, espacio sí. y la instalación no tiene que verse o no se tienen que agrupar de la misma forma. Entonces Ah, podremos no, para. pensar una nueva disposición y la manera de cómo te encuentras con uno de estos seres en una sala puede ser totalmente diferente. Sí, Entonces, sí, muchas además que el convento ofrece como una variedad de espacio bastante generosa y muy diversa. Los espacios son muy diversos. Se va de muy grande a rincones más íntimos. Entonces sí, va a proponer, va a ofrecer al público una relación, varias relaciones con las obras y con la tuya en particular. Unas más íntimas y otras como más de confrontación con otras obras de la exposición, sí. sí, sí. Pues a mí también pues sigo cruzando los dedos para que podamos trabajar en ello el año que entra. Sí. Sí, este, am, ¿qué más? Pues yo creo que nomás una última cosa que a mí me gustó también, ahora es mi turno citarte, porque en tu texto acerca de la exposición que está en la pared, en la entrada de la exposición en el Museo Carrillo Gil, este, hablas um, que la sensación de trabajar con todos los artistas fue como la sensación de el trabajo de intentar poner orden en las investigaciones realizadas por 10 etnógrafos talentosos y obsesionados por temas distintos y singulares, pese a compartir ciertos territorios y orientaciones epistemológicas. Y luego hablas de los 10 artistas, nos hablas de tergiversación y de destinos incongruentes e incluso inesperados, como si ese parasitaje tradujese en actos la différence, palabra acuñada en 1965 por Jacques Derrida, que mezcla las nociones de diferir, desviar, diferenciar, huir, entre otras, dejando nuestro entendimiento sujeto al capricho de un clinamen, de una desviación definitivamente impredecible. Y luego cito la última palabra: un deseo de hombre nuevo despunta en el horizonte de las indagaciones aquí reunidas. Sí, el deseo lo tenemos todo del hombre nuevo y tarda mucho a presentarse, creo. Pero todo este tipo de discurso participa mucho de una obsesión mía que tengo ahorita desde varios proyectos y varios tiempos, es que comparte porque corre a través de la historia y particularmente la historia del arte, de ver al artista como un tipo de sismógrafo de su época. Y lo cual es muy casi tautológico, ¿no? El artista es alguien que quizás intenta identificar el aire de su época más que cualquier otra persona. Quizás a veces menciono los científicos que son también obsesivos por determinar o por identificar cosas todavía desconocidas, pero si el artista intenta de captar el aire o el espíritu de su época. Es por eso que de ver en nuestro proyecto algo premonitorio, no creo que hay ninguna premonición. La idea o la amenaza de pandemia la tenemos encima de manera constante. Hasta que tocaba únicamente Asia, bueno, la miramos como de lejos y ahorita que toca los centros europeos y entonces el pánico es mucho más fuerte y todo el mundo está consciente de esta amenaza, pero sí es un gran placer, agradezco mucho a los artistas de compartir sus dudas, búsquedas, investigación conmigo y con todo lo que tiene interés en Los barómetros. los barómetros, sí, pues sí, 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 Pues sí, somos esponjas, barómetros. sí, sí, captores. Creo que
Pues podemos creo que no sé si Florian quiere reentrar e intervenir, pero nosotros, de nuestro lado, sería muchas gracias por quien nos escuchó. Y gracias, Michelle. Fue un placer otra vez. Gracias, Elsa. Digo, Me sí, despido con la gran tentación y el deseo que ojalá podemos acercarnos de Querétaro en el año que entra con todos estos juguetes maravillosos. sí. Pero bueno.